Excelente y bendecido día, chicos. Bienvenidos sean ustedes a una clase de el curso de comunicación integral. El día de hoy he preparado un material para ustedes que espero que sea de su agrado y puedan comprenderlo. Así que veamos. Muy bien, mis queridos niños, el día de hoy iniciamos con nuestra maratón de los cursos de letra. Vamos a iniciar primero con comunicación integral. ¿Recuerdan ustedes que trabajamos con la oración? Vamos a recordar lo que es la oración. Es una palabra o grupo de palabras que tienen sentido completo, autonomía sintáctica y entonación propia. ¿Qué quiere decir esto? Que una oración nos va a mostrar todo completo con un mensaje específico sobre algo o alguien. Importante que siempre les he dicho, no podemos confundir las oraciones con las frases, ya que estas últimas tienen coherencia. O sea, las frases sí tienen coherencia, pero no tienen sentido completo. Por ejemplo, yo digo linda casa. No estoy dando más detalle, no estoy utilizando verbos. En tal sentido, las frases no tienen verbo y por ello no expresan acciones. Por lo general, las frases nos complementan lo que se dice de el sujeto. ¿Qué es el sujeto? Recordemos que el sujeto es el elemento de la oración del cual se dice algo. Por ejemplo, mis amigos son muy generosos. La pregunta sería, ¿quiénes son muy generosos? La respuesta viene siendo el sujeto, mis amigos. En este caso, en este próximo ejemplo voy a decir, la computadora es veloz. Para determinar quién es el sujeto, yo digo, ¿quién es veloz? La respuesta es la computadora. Quiere decir que el sujeto es de quien se habla en la oración. Ahora, ¿cómo reconocemos al sujeto? Para reconocer el sujeto de la oración debemos formularnos las siguientes preguntas. ¿Quién más el verbo? Por ejemplo, lo que estábamos haciendo en el ejemplo anterior. Jaime ríe mucho. Entonces, ¿quién ríe mucho? La respuesta sería Jaime. Si voy a preguntar en plural, yo digo, los niños se bañan. Para reconocer, yo voy a decir quiénes se bañan. La respuesta serán los niños. Ya con esto estamos identificando el sujeto. Y por último, si voy a hablar de un objeto, yo, por ejemplo, digo ¿qué más el verbo? En este caso digo, el florero se rompió. La pregunta sería, ¿qué se rompió? El florero. Ese sería el sujeto de nuestra oración. Recuerden también que el sujeto casi siempre se encuentra al inicio de la oración, pero también lo podemos encontrar en la parte central o al final de una oración. No siempre lo vamos a conseguir en la entrada, en el principio de la oración. Perfecto. El sujeto es el elemento de la oración del cual se dice algo. ¿Cómo lo reconocemos? Nuevamente preguntamos. Tenemos tres preguntas poderosas para reconocer el sujeto dentro de la oración. ¿Quién más el verbo? ¿Quién es más el verbo? ¿O qué más el verbo? La estructura del sujeto es muy sencilla. Tenemos un núcleo que es la palabra más importante dentro del sujeto y puede ser un sustantivo o un pronombre. Tenemos el modificador directo, que son esos artículos y adjetivos que acompañan al núcleo del sujeto. Recuerden ustedes que esto ya lo hemos explicado en clases anteriores. Considerando que es nuestro maratón, debemos darle un pequeño repaso a lo que hemos visto. Otra parte de la estructura del sujeto es que tiene modificador indirecto. ¿Qué es el modificador indirecto? Es el conjunto de palabras unido al núcleo del sujeto por medio de preposiciones. Y por último, la aposición. ¿Qué es la aposición? Es una palabra o grupo de palabras que designa una misma realidad o añade información al núcleo del sujeto. Muy bien, ahora aquí vamos a hablar de los tipos de sujetos. Tenemos el expreso, que es aquel sujeto que está presente en la oración, que se ve con facilidad. El tácito, que no está escrito en la oración, pero se puede reconocer si lo reemplazamos por un pronombre. Por ejemplo, si nos conseguimos la oración,
jugaron fútbol. Recuerden que para reconocer el sujeto tenemos que hacernos una pregunta. ¿Qué o quiénes más el verbo? Entonces, ¿quiénes jugaron fútbol? Ellos. Compraste flores para tu madre. Entonces, compraste flores, ya estoy hablando de ti. Y si yo digo, ¿quién compró flores para su madre? Tú. Entonces, tácito cuando no se observa directamente en la oración. El sujeto simple, que es aquel que presenta un solo núcleo, es decir, me está hablando de una sola persona, señor o señora, ¿verdad? El sujeto compuesto, que es aquel sujeto que presenta más de un núcleo. Por ejemplo, el gato y el perro, ya ahí estamos hablando de dos núcleos. El gato y el perro se pelearon anoche, María y Juan escriben en sus cuadernos. El sujeto incomplejo es el núcleo del sujeto, no tiene modificadores, es decir, no hay ninguna palabra que lo acompañe. Esto va un poco más radical o de frente. Andrés es amigo de Juan Carlos. Antonio fue a ver el último clásico. Si hablamos del sujeto complejo, en este caso el núcleo del sujeto tiene modificadores, es decir, nos da un poco más de detalle del núcleo. En este caso, el lápiz azul es el núcleo, ¿verdad? Ese que está por acabarse ya vendría siendo el modificador. Escribe mal, ¿ok? Muy bien. Ahora, todos sabemos lo que es el predicado. El predicado es todo aquello que se dice del sujeto, pero veamos. Tenemos la clasificación del predicado, en los cuales entra el predicado nominal, que es aquel que está formado por un verbo copulativo. Recordemos los verbos copulativos como ser, estar, parecer, permanecer o yacer. Y el verbal, que no tiene verbos copulativos. Dentro de la estructura del predicado tenemos núcleo del predicado, que es la palabra más importante del predicado y lo constituye un verbo conjugado. Tenemos el objeto directo, que es el complemento verbal que nombra al ser o al objeto sobre el que recae directamente la acción referida del verbo. La pregunta para reconocer el objeto directo es ¿qué más el verbo? Por ejemplo, Juan compró jugos. ¿Qué compró Juan? Jugos. El objeto indirecto aquí recae sobre el destinatario de la acción nombrada por el verbo, o sea, ¿a quién más el verbo? ¿A quién le compró Juan jugos? A sus sobrinos, a los niños. ¿Para quiénes compró flores María? Para su madre, por ejemplo, ¿no? Muy bien. En cuanto a concordancia nominal, ya sabemos que debe existir una coincidencia obligatoriamente de género y número entre sustantivo, artículo o adjetivo. Veamos. Tenemos algunas reglas y la primera en donde nos dice que el artículo concuerda en género y número con el sustantivo al que lo acompaña. Por ejemplo, la niña habla, no vamos a decir el niño habla. La casa está limpia, no puedo decir lo casa estea limpia, no, está. La palabra estea no existe, ¿ok? La segunda regla, el adjetivo calificativo determinativo concuerda en género y número con el sustantivo al que acompaña. Por ejemplo, el quinto peluche. No estoy diciendo el quinto peluches o el quintos peluche. La camisa usada es diferente a que yo dijera las camisas usadas. Para que esta regla se cumpla, tiene que concordar en género y número con el sustantivo. Nos vamos con la tercera y cuarta regla. Cuando el adjetivo va después de dos o más sustantivos femeninos, entonces este deberá estar en género femenino y en número plural. Por ejemplo, si estoy hablando de Fabiola y Valeria, ya sé que es de dos personas y en este caso voy a decir Fabiola y Valeria contentas, muñeca y pelota usadas, zapato y pantalón rotos. La última regla, cuando el adjetivo va antes de dos o más sustantivos, este deberá concordar en género y número con el más próximo. Si tengo varias cucharas pequeñas y un tenedor, la palabra correcta es pequeñas cucharas y tenedor. Por supuesto, si el tenedor es pequeño, igual que las cucharas. Carismático señor y señorita. No puedo decir señoritos o señoritas y señores si estoy hablando de un señor y de una señorita. ¿Ok?
Con respecto a la concordancia verbal, recuerden ustedes que es la manera como vamos pronunciando y cómo suena. Es la coincidencia de número y persona entre el verbo y el sujeto. Muy bien. Aquí tenemos que recordar estos pequeños conceptos, lo que es adverbio, adverbio medio y puro, adverbio de espacio, la preposición y la conjunción. Esto lo tienen ustedes en lo que todo dominguino debe saber y ojo con esto para nuestro examen. Debemos tenerlo bien claro, es una clase que ya vimos, sabemos que son los adverbios, pero quise colocar esta hojita aquí para que no olviden repasarlo, chicos. Tengo los signos de puntuación, en este caso la coma, y si ustedes recuerdan qué es la coma, sabemos que es un signo de puntuación que siempre indica una pausa breve, que tenemos la enumerativa que nos permite ir nombrando de una manera organizada como uno detrás del otro, de lo que yo quiero decir, sobre todo cuando voy a nombrar varias cosas. La coma vocativa es aquella que separa el nombre del sujeto a quien nos dirigimos del resto de la oración. No es lo mismo que yo voy a decir vamos a comer niños que niños vamos a comer o vamos a comer niños. Gina, haz tu tarea, por ejemplo. Y la coma elíptica que se emplea para reemplazar a un verbo y así evitamos redundancia. Por ejemplo, el profesor escribe en el tablero. Si yo no evitara la redundancia, yo diría el profesor escribe en el tablero, los alumnos escriben en el cuaderno. Como ustedes pueden observar, la coma me sustituye uno de los dos verbos, escribe, que se repite seguidamente en una oración. Para esto es la coma elíptica, para evitar la redundancia y sustituir el verbo. Muy bien, mis pequeños gigantes. Ahora, sencillo, me van a decir de este párrafo que tienen aquí que habla de la ballena azul, ¿cuántas oraciones hay dentro de ese párrafo? Solamente el número. El párrafo tiene tantas oraciones. Del siguiente párrafo, esto sí me lo van a copiar, me van a subrayar de azul el sujeto y con rojo el predicado. Muy bien. Luego me van a leer por completo este texto. Solo lo van a leer. Como ya leímos el texto, me van a responder las siguientes preguntas relacionadas con el elefante, desde la 1 hasta la 5, por favor. Solamente las respuestas de frente en sus cuadernos. Muy bien, ahora comenzamos con nuestro maratón ya en la parte de razonamiento verbal. Lo primero vamos a hablar del texto. Ya sabemos que el texto designa una estructura constituida por una serie de ideas que van a desarrollar un determinado tema. ¿Y qué es un tema? Es el asunto a tratarse en el texto. Pero el tema tiene idea principal. ¿Y qué es la idea principal? Es la que expresa la información más importante del texto, ya que sin ella el texto no tendría mayor fundamento y mucho menos sentido. ¿Qué otra cosa tiene el texto? Un título, que es el que me describe todo lo tratado en él y que se redacta en una frase nominal pero sin verbos. Y la idea secundaria, que es el complemento de la idea principal. ¿Cómo se clasifica el texto? Según la idea principal, en analizantes, que son aquellos en donde conseguimos la idea al principio y en la primera oración. Los sintetizantes son lo opuesto, porque aquí vamos a conseguir nuestra idea principal básicamente como conclusión general de todo el texto y se encuentra al final. Tenemos el texto paralelo en donde no hay una idea principal. ¿Por qué? Porque todas poseen igual de importancia y se encuentran en el mismo nivel. Y el texto encuadrado, que se refiere a aquel texto cuya idea central está expresada en todos los párrafos que lo componen, especialmente al inicio y al final. Importante, siempre hablamos de resúmenes. ¿Qué es resumir? Es transmitir una información de un texto, pero de manera más abreviada, más corta, pero con la misma importancia y significancia. Lo primero que necesitamos para desarrollar un resumen, ¿qué es? Leer el texto original a cabalidad, no un pedacito, sino leer el texto completo. Luego separar ese texto en párrafos y subrayar en cada párrafo la idea principal con un color y la idea secundaria con otro color. Luego transcribir todo lo subrayado, ¿ok? Pero de manera organizada para hacer un solo párrafo. Finalmente, redactar el párrafo y revisar lo escrito.
Ahora, hablando de resúmenes y de organizarnos, vamos a trabajar con los organizadores gráficos que ustedes ya recuerdan. Esta clase la hemos visto y la hemos estado trabajando. Un organizador es un esquema que presente de forma integrada las ideas importantes de un texto. En este caso les voy a hablar del mapa semántico. Este sí me integra todas las ideas y me permite utilizar ramificaciones, cuadrados, círculos en los cuales yo voy escribiendo mis ideas. Igual de importante que todos los organizadores gráficos, me permite desarrollar vocabulario, ayuda a identificar el tema, es una técnica de estudio y me sirve muchísimo para la exposición. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de mapa semántico. Aquí está bien elaborado, bien estructuradito, qué es, cómo se elabora y la utilidad. Tenemos el mapa mental. Este mapa mental tiene gran importancia. Recuerden que es un organizador que me expresa de manera fácil y creativa un tema determinado. ¿Cuál es la característica principal del mapa mental? Que se me representa a través de imágenes, pero con un sentido. Todas las imágenes van relacionadas con la idea central. Tenemos los pasos para elaborar el mapa mental, que ya ustedes lo saben. Lo primero es identificar, leer el texto, identificar el tema, así como las ideas más importantes. Luego hacer ese previo mapa con las ideas extraídas del texto. Agarrar y graficar ese nuevo esquema con las palabras claves al centro y, por supuesto, finalmente dar la observación final para corregir algunos errores. Tenemos el mapa conceptual que me requiere un poco más de formalidad. Este es un recurso esquemático que representa las relaciones entre conceptos de un tema, presentándolos de manera organizada y jerarquizada. Veamos cómo hacemos, por favor. ¿Cuáles son los elementos del mapa conceptual? Son 3. Los conceptos que sí o sí tienen que ir allí. Todos los mapas conceptuales llevan conceptos. Las palabras enlace, que son las que unen dos conceptos y son todas aquellas que nos permiten circular nuestra vista por ese organizador gráfico. Y finalmente las frases o proposiciones, que consta de más o dos conceptos unidos por palabras enlaces. Veamos cómo elaboramos los mapas conceptuales. Los mapas deben expresar un orden jerárquico, como ya les dije. En la parte superior, encerrado en rectángulo, van aquel concepto de mayor importancia. Luego, en la parte inferior van bajando aquellos conceptos que se derivan del concepto principal y lleva sus rayitas, sus palabras enlace, sus proposiciones, como lo tienen aquí a su derecha. Finalmente, ¿qué es la deducción en razonamiento verbal? Recuerden ustedes que realizamos deducciones cuando aplicamos información general a datos particulares. Deducir es llegar a una conclusión a partir de la información que tenemos. Estas conclusiones no están en el texto en forma explícita. Recuerdan ustedes que hemos hecho varios ejercicios, que muchas veces leemos un texto y sin ni siquiera haya una pregunta, nosotros cuestionamos y llegamos a conclusiones que allí evidentemente pues no están. Un ejercicio de aplicación para razonamiento verbal muy sencillo. Me van a realizar un mapa conceptual con este pequeñito texto. Aparte, me van a colocar el tema de este texto y me van a desarrollar la idea principal por separado del mapa, ¿ok? Eso es todo lo que tenemos que hacer el día de hoy. Bien, chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero hayan comprendido. Recuerden que vamos a estar interactuando. Van a resolver su hoja de aplicación, van a desarrollar sus ejercicios y seguimos en contacto. Por favor, se cuiden, lávense las manos con frecuencia y nos vemos.